En 1983, un trabajador en Londres, mientras desatascaba una alcantarilla, descubrió una gran cantidad de huesos. La policía, al recibir el reporte, posteriormente arrestó a un sospechoso. Desde entonces, en el Reino Unido apareció el asesino en serie más infame de la historia moderna, Dennis Andrew Nelson. Durante un periodo de 5 años, de 1978 a 1983, él se ocultaba en 2 residencias al norte de Londres, bajo la apariencia de un funcionario público amable y inofensivo. Atraía y asesinaba a al menos 15 hombres jóvenes. Después de su arresto, él declaró con calma que si la policía no lo hubiera detenido a tiempo, el número de muertos a su cargo podría haber aumentado de 15 a 115. Detrás de estas palabras tan sutiles, es un alma completamente consumida por la soledad, la obsesión y los deseos distorsionados. También es una vida oscura, formada por traumas familiares, la falta de emociones y un deseo posesivo patológico. 23 de noviembre de 1945. Dennis Nielsen nació en un pequeño pueblo pesquero, en el noreste de Escocia, en Fraserburgh. El padre fue un soldado de origen noruego, destacado en Escocia durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un carácter violento y era alcohólico crónico. Casi nunca asumía responsabilidades familiares. La madre era una mujer escocesa común. En ese matrimonio lleno de indiferencia y distanciamiento, ella estaba agotada. La familia Nielsen tenía 3 hijos en total. Él es el del medio. El espacio de vida durante su infancia era muy reducido. Toda la familia se apretaba en una sola habitación en una casa de la calle Academia. Faltaba el calor y el cuidado básico. Entre los pocos recuerdos cálidos de Nelson, su abuelo materno, Andrew, fue la única persona que realmente le brindó amor y seguridad. Este pescador taciturno se convirtió en el mayor apoyo emocional para el pequeño Nielsen. Era la persona en quien más confiaba. Sin embargo, esa breve calidez se rompió por completo tras la repentina muerte de su abuelo. En octubre de 1951, cuando Nielsen estaba por cumplir 6 años, su abuelo murió de un infarto mientras pescaba en el mar. El cuerpo fue llevado de regreso a la casa y colocado en la sala. Toda la familia quedó sumida en un profundo dolor. Pero nadie le explicó a este niño, cuyo entendimiento aún no está maduro, qué significa realmente la muerte. Y mucho menos se consideró su capacidad emocional. Simplemente lo llevaron directo al cuarto, para enfrentar el cuerpo frío y rígido de su abuelo. Este encuentro inesperado con la muerte marcó profundamente la personalidad de Nelson con una huella distorsionada e imborrable. Él tenía una percepción contradictoria y extraña sobre la muerte. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, una extraña calma y una sensación de posesión. En su mente inocente, las personas muertas no se van, no traicionan, no lo abandonan. La muerte y la eternidad quedaron extrañamente unidas para siempre. Ya de adulto, Nilsson mencionó varias veces en sus relatos que las tragedias de su vida y sus defectos de personalidad comenzaron en ese momento. La muerte de su abuelo materno distorsionó de manera confusa su percepción sobre los sentimientos, la compañía y la vida. Después de eso, su relación con la familia se volvió aún más distante, sumergido por largo tiempo en un mundo solitario y propio. Sensibilidad y paranoia. Incapaz de establecer conexiones emocionales normales con el exterior. Este trastorno social lo acompañó toda su vida, convirtiéndose en una pista clave para sus futuros actos extremos. En 1961, a los 15 años, Nelson dejó la escuela y decidió unirse al ejército británico para convertirse en cocinero. La vida colectiva y la disciplina en el ejército temporalmente ocultaron su soledad y rareza interior. Y también le brindaron la oportunidad de viajar, sirviendo sucesivamente en Chipre, Escocia, Alemania y otros lugares. La experiencia en el ejército no solo le permitió conocer un mundo más amplio, sino que también le ayudó a dominar la disección anatómica y las habilidades profesionales para manejar tejidos blandos. Estas habilidades, originalmente destinadas al apoyo logístico, años después, se convirtieron en herramientas letales para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Durante su servicio militar, Nielsen siempre estuvo confundido acerca de su orientación sexual. Tendía a buscar intimidad con hombres, pero nunca pudo aceptar sinceramente lo que sentía en su interior. Largo tiempo en autorrepresión y en un estado de confusión de identidad. Diciembre de 1972.
Nelson, quien terminó su carrera militar, se unió a la policía de Londres, con la esperanza de encontrar un sentido de pertenencia y dirección en la vida. Pero su comportamiento extraño pronto llamó la atención de sus compañeros. Entraba al depósito de cadáveres sin permiso. Miraba los cuerpos durante mucho tiempo. Incluso adoptaba posturas extrañas. Esta obsesión anormal por los cuerpos fue notada por quienes lo rodeaban. Todos se dieron cuenta de que algo no estaba bien con su estado mental. Tan solo un año después, Nielsen renunció porque no pudo adaptarse al trabajo policial, ni a las relaciones interpersonales. Decidió dejar el trabajo por voluntad propia. Después de abandonar la fuerza policial, Nielsen perdió por completo su estabilidad emocional. A finales de 1973, cayó en un estado de desesperación, sin empleo, sin amigos y viviendo solo. Pasaba todo el día envuelto en una intensa sensación de soledad. El alcohol y un perrito llamado Blip se convirtieron en su única compañía. Mayo de 1974. Nielsen encontró un trabajo administrativo en el centro de empleo de Denmark Hill, en Londres. Era un puesto estable y respetable. Este empleo, a ojos de los demás, le permitió parecer un oficinista común y corriente, tranquilo y amable. La mayoría de los colegas lo describen como cortés y tranquilo, y muy responsable. Nadie podría imaginar que este hombre, que parece inofensivo, está siendo consumido por deseos oscuros en su interior. En el trabajo, Nelson aún tiene dificultades para establecer relaciones sociales normales, y su carácter paranoico y arrogante lo obliga a discutir sobre quién tiene la razón. Eso lo hacía sentirse siempre fuera de lugar con las personas a su alrededor. Después del trabajo, casi todo su tiempo lo pasaba en soledad. Para aliviar una soledad que sentía hasta los huesos, empezó a frecuentar bares y clubes gay locales en Londres. En el contexto social de Reino Unido en esa época, las relaciones homosexuales seguían siendo reprimidas, y estaban marginadas y ignoradas. Este grupo de personas que se mueve en las sombras de la sociedad se convirtió en el objetivo más fácil para Nielsen. La mayoría de ellos son personas sin hogar. Sus relaciones sociales son simples. Incluso si desaparecen, es difícil que llamen la atención. Noviembre de 1975. Nielsen conoció a David Gallagher, un vagabundo, fuera de un bar en el oeste de Londres. En ese entonces, Gallagher no tenía un lugar fijo donde vivir. Su vida era difícil. Nelson le propuso que se mudara con él. Así comenzaron a vivir juntos por casi 2 años. Nelson se hacía cargo de todos los gastos. Gallagher se encargaba de las tareas del hogar. Y junto con el perrito Blip, formaron una pequeña familia improvisada. Se convirtió en el momento más cercano a una compañía normal en la vida de Nielsen. Él dependía enormemente de tener a alguien esperándolo, de vivir con alguien más. Veía a Galad como la única cura para su soledad. Pero esta relación desde el principio se basó en necesidades mutuas, y no sobre emociones reales. El control, la frialdad y la ira en el carácter de Nelson hacen que Galatea no pueda soportarlo más. Los conflictos entre ellos se acumulan, y finalmente estallan por completo en el verano de 1977. Galatea empaca sus cosas y se va decididamente, destruyendo por completo el frágil mundo mental de Nelson. El dolor de ser abandonado hacer que Nelson caiga en un colapso total. Pasó toda su vida persiguiendo compañía que no lo abandonara, pero una y otra vez fue dejado atrás por quienes lo rodeaban. Las emociones extremas finalmente se convirtieron en una obsesión extrema. Llegó a una conclusión aterradora en su interior. Los vivos siempre se irán. Solo los muertos pueden quedarse a su lado para siempre. Una vez que esta idea echa raíces, creció descontroladamente, convirtiéndose en el interruptor fatal que inició su camino de asesinatos. Después de eso, Nelson ya no fue un solitario que solo anhelaba compañía, sino que se transformó en un cazador que merodeaba entre las calles y los bares. 29 de diciembre de 1978. El día antes de la víspera de Año Nuevo. El viento helado azota las calles de Londres. Un joven de 14 años, Stephen Dean Holmes, después de ver un concierto de rock, debido al frío, entró en un bar de Cripplewood para resguardarse. Stephen nació en Irlanda, y se mudó al norte de Londres con su familia en su infancia. Creció en un hogar lleno de amor, con una personalidad alegre, amante del fútbol y del rock. Era un chico común y popular en la escuela. No tenía ninguna desconfianza hacia los extraños.
sin saber en absoluto, que estaba a punto de convertirse en la primera víctima del demonio. Nelson. Esa noche también llegó a este bar en el que nunca había estado. Y de inmediato notó a este chico bien vestido. Él se acercó para iniciar la conversación. Usó un hogar cálido y alcohol. Para tentar a Steven, quien era ingenuo. Steven no sospechó nada. Siguió a Nielsen. Hasta el departamento en el 195 de Melrose Avenue. Ya en el departamento. Nielsen no dejó de darle alcohol a Steven. La pequeña habitación estaba sofocante por la calefacción. El alcohol y el cansancio hicieron que Steven cayera rápidamente en un profundo sueño. Nelson miraba al joven que dormía a su lado. Su mente estaba completamente dominada por la obsesión de no querer que se fuera. Tomó la corbata roja de Steven. De la pila de ropa en el suelo. La colocó suavemente alrededor del cuello del joven. Con todas sus fuerzas, la apretó con fuerza. La primera vez que Nelson cometió un crimen. No sintió ni culpa ni miedo. Al contrario, experimentó una satisfacción y calma enfermizas. Él mismo describió el cuerpo como una escultura hermosa al estilo de Miguel Ángel. Para conservar esa compañía por mucho tiempo, Nelson levantó el piso de la habitación y escondió a Steven debajo de él. Una noche, después de salir del trabajo y regresar a casa, continuó arrastrándose para charlar consigo mismo, e incluso realizó diversos actos de profanación patológica. Un adolescente fue escondido en el departamento durante 8 meses, hasta que el cadáver comenzó a despedir un hedor que llenó toda la habitación. Entonces encendió una fogata en el jardín, mezclando llantas de automóvil para la quema. Trituró las cenizas y las enterró en la tierra. Destruir toda evidencia. Desde el día en que Steven desapareció, su familia nunca dejó de buscarlo. Su madre, Catherine, pasó toda su vida esperando noticias de su hijo. Hasta que falleció en 2002, sin saber que su hijo había sido la primera víctima de Nielsen. Y Nielsen, después de su primer crimen perfecto, abrió por completo la compuerta del asesinato. Su deseo interior ya no pudo ser contenido. Entre 1978 y 1981, durante 3 años, Nielsen asesinó a 12 jóvenes hombres, en su apartamento sobre Melrose Avenue. Su modo de operar era muy uniforme. En bares, en la calle o en lugares de entretenimiento. Jóvenes hombres que viajan solos por la montaña. Usan como pretexto beber y hospedarse para calentarse. Y así engañan a la otra persona para llevarla al apartamento. Una vez logrado, Nielsen disfruta de esta compañía enfermiza. En el pico máximo, había 6 cuerpos escondidos simultáneamente en el apartamento. El olor a putrefacción no desaparecía del cuarto. Los vecinos se quejaron varias veces por el olor extraño. Nelson explicó con calma que la estructura de madera estaba en descomposición. Y había un olor extraño en las alcantarillas. A medida que el problema de la descomposición se volvía más grave, Nelson encendía una fogata en el jardín. Cada cierto tiempo, el humo negro y el mal olor que se generaban volvían a causar descontento entre los vecinos. Finalmente, el propietario le pidió que se mudara. Octubre de 1981. Nielsen se mudó al ático del número 23 en Muswell Hill, Londres. Un apartamento sin jardín en Hill Cranley Gardens. El nuevo apartamento no tenía jardín. No podía incinerar los cuerpos. Pero eso no detuvo sus asesinatos. Al contrario, volvió sus métodos aún más perversos. En los siguientes 2 años, mató a 3 hombres más en el nuevo apartamento. El siguiente método es demasiado sangriento. Se puede describir simplemente como en la cocina. Utilizando las habilidades de un chef militar para manejar esos cuerpos. No tuvo en cuenta en absoluto el sistema de drenaje de un viejo apartamento, que no podía soportar tal cantidad de materia orgánica, obstruyendo la tubería principal de todo el edificio, sembrando las semillas de la posterior exposición. A principios de febrero de 1983, varios residentes del edificio Cranley Gardens informaron que los inodoros estaban atascados y que el drenaje no funcionaba. Sin otra opción, contactaron a una empresa local de desatascos. El 8 de febrero, un técnico fue a revisar. Al abrir la tapa del pozo de acceso debajo del apartamento, descubrió que las tuberías estaban obstruidas con una gran cantidad de tejidos blandos y huesos sospechosos. La cantidad supera con creces los restos normales de comida. El técnico detectó una anomalía. No la atendió en el momento, sino que informó a los residentes, para que al día siguiente vinieran con el gerente a revisar. Cuando Nielsen se enteró de que la tubería estaba tapada, supo con claridad
que dentro se escondían restos humanos de la persona que cayó al drenaje. Esa noche se coló en secreto por la entrada de la tubería. Limpió los restos que obstruían lo mejor que pudo. Y los tiró bajo el seto del vecino. Intentó ocultar el crimen. Pero su limpieza no fue completa. Una gran cantidad de tejido humano seguía en la tubería. A la mañana siguiente, el técnico y el gerente regresaron al departamento. Después de una inspección minuciosa, se confirmó que estos restos y huesos pertenecían a un ser humano. De inmediato se hizo una llamada a la policía. La policía, basándose en la ubicación de la tubería, identificó al residente del último piso, Nausen. Cuando los oficiales llegaron a la puerta del departamento, justo se encontraron con Nausen, quien regresaba del trabajo. Él vestía un traje gris claro, usando gafas de marco plateado. Apariencia común y amable. Muy diferente a la imagen típica de un asesino. En el instante de abrir la puerta, un olor tan fuerte que asfixia invade el lugar. La escena aterradora dentro de la habitación hace que hasta los policías más experimentados se pongan nerviosos. Ante el interrogatorio de la policía, Nielsen no mostró ninguna resistencia, y admitió con una calma extraordinaria sus crímenes. Les dijo a los policías con tranquilidad que el número de personas que había matado no era 1 o 2, sino alrededor de 15. Esto dejó a todos los presentes helados. Después de su arresto, Nielsen no dudó en confesar sus crímenes. En la comisaría, confesó detalladamente todos sus asesinatos desde 1978. Y los detalles sobre cómo manejaba los cuerpos. Su confesión fue clara y ordenada, con detalles completos, sin mostrar ningún remordimiento, como si narrara un pasado que no le perteneciera. Debido a la quema excesiva de los cuerpos en las primeras etapas, la identidad de la mayoría de las víctimas no pudo ser identificada con precisión. Finalmente, la policía solo pudo confirmar la identidad de 6 de las víctimas. Los nombres de las demás víctimas se perdieron para siempre en la hoguera y el alcantarillado de Nielsen. En octubre de 1983, Nielsen fue llevado al Tribunal Penal Central de Londres, juzgado en el Tribunal de Old Bailey. Intentó defenderse alegando disminución de responsabilidad por trastorno mental, y así reducir el cargo de asesinato a homicidio involuntario. Pero tras deliberar, el jurado decidió por unanimidad que todos los crímenes de Nielsen fueron cuidadosamente planeados, con una lógica clara, y una gran habilidad para el disfraz. Capacidad plena de responsabilidad penal. El 4 de noviembre del mismo año, el tribunal emitió su veredicto. Nausen fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato. El juez inicialmente sugirió una pena mínima de 25 años. Posteriormente, en 1994, se cambió a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nelson fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Reino Unido. Pasaría el resto de su vida, hasta el año 2006. Nielsen no admitió oficialmente ante la policía los 15 asesinatos en su totalidad, y por primera vez identificó claramente a Stephen Holmes, de 14 años, como su primera víctima. Este caso de desaparición sin resolver durante años, finalmente tuvo un desenlace cruel. El 12 de mayo de 2018, Dennis Nielsen murió en prisión tras una cirugía abdominal, debido a complicaciones por coágulos sanguíneos. Tenía 72 años. Hasta el último momento de su vida, nunca admitió sus crímenes. Mostrar un verdadero arrepentimiento. Solo una mención indiferente. Esos víctimas en sus últimos momentos de vida lucharon con todas sus fuerzas, y nunca sintieron una pizca de compasión. El caso de Nausen no solo es una página oscura en la historia del crimen británico, sino que revela más profundamente el trauma infantil. El aislamiento emocional y la soledad extrema son un golpe devastador para la humanidad. Él demostró con su vida, el peor de los demonios. Nunca ha sido el extraño de rostro, sino el alma ordinaria, totalmente consumida por la oscuridad que se oculta tras una máscara común. Y aquellas vidas que él arrebató, permanecerán para siempre en su juventud. Convertirse en la nota más dolorosa de esta oscura historia. Este ha sido el caso de hoy. Nos vemos en la próxima entrega.